Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. En Ecuador algo se rompió y muy mal. Ya no hay día en que la peor noticia inimaginable ocurra y el presidente Lenín Moreno acuse de ello al correísmo. En la práctica no hay Estado, no hay control ni seguridad, mucho menos atención urgente a las necesidades básicas de salud y educación. Pero sí hay grandes espacios para imponer la privatización del propio Estado a pedido y obligación impuesta por el Fondo Monetario Internacional. La masacre espeluznante en 3 centros carcelarios es demasiado ya. 75 muertos no es poca cosa, claro. En los periódicos del mundo la noticia no apareció. Si era en Venezuela sería un escándalo global. Y hasta los noticieros locales minimizaron este grave y dramático acontecimiento. Y por eso nos preguntamos, ¿cómo llegamos a esto? ¿De qué manera nos instalamos en una situación inentendible y a veces injustificable? De ello queremos conversar con el ex defensor del pueblo, Ramiro de Rivadeneira, experto también en estos temas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto volverte a ver, Ramiro, ¿cómo estás? Orlando, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias nuevamente, Orlando. De entrada te haría la pregunta, Ramiro, porque lo ocurrido en Ecuador, en esta crisis carcelaria que aparentemente ocurrió ayer, cuando en la práctica sabemos que esto ya se viene de un proceso acumulativo de varios meses, donde ha habido varios problemas. ¿Cómo le explicamos a América Latina que esta situación derive ahora, por ejemplo, en la muerte de 75 personas? Mira, las políticas sociales en el Ecuador ya no existen, básicamente, hay que decir eso. Se ha venido deteriorando año tras año toda la política social en el Ecuador. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, también cuando hablamos del sistema carcelario, en general se ha venido deteriorando esa política social porque no hay política pública, porque no hay financiamiento detrás de estas políticas, porque no existe planificación y lo que ocurrió ayer ciertamente es lamentable. Sí debo añadir, si me permites, Orlando, que yo envío un saludo y me solidarizo con las familias de las víctimas y que esta entrevista la estoy dando desde la indignación. Esa es la verdad, porque más allá de que yo suelo ser una persona que analizo objetivamente los hechos sociales, no puedo dejar de estar indignado porque lo que ha ocurrido en el Ecuador el día de ayer realmente es más allá de la gota que ha derramado el vaso en cuanto a la ineptitud y a la mediocridad que ha mostrado este gobierno, el de Lenín Moreno, en llevar adelante políticas sociales de inclusión. Claro, pero entonces, si eso es lo que está ocurriendo, Ramiro, ¿hasta dónde esto que explota en las cárceles puede tener alguna explicación muy puntual, digamos factual? Es que efectivamente las bandas criminales controlan el sistema penitenciario, la policía no ejerce ningún control y el sistema de control y de administración de las cárceles no tiene ninguna incidencia porque de las imágenes, de las versiones y los testimonios parecería que las bandas criminales no solamente que mandan dentro, sino que además interactúan entre un centro penitenciario de la costa, otro del sur de la sierra y otro de la sierra centro, lo cual parecería inexplicable en cualquier otro lado del mundo. Bueno, pero es que las bandas criminales están en todas las cárceles del mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Si no se trata de quién es el privado de libertad, lo que se trata es que más allá de quién sea el privado de libertad, las políticas del Estado tienen que ser de seguridad. No puede ser lo que está pasando en las cárceles ecuatorianas, un sistema abandonado absolutamente. No puede ser que no existan los mínimos niveles de seguridad en las cárceles. Y claro, esto, por supuesto que tiene consecuencias objetivas de lo que ocurrió en el pasado. Hagamos un pequeño recuento, Orlando. Mira, en el Ecuador existía un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos era el que estaba encargado de la política carcelaria. Este ministerio, digamos de alguna manera, se desintegró, se dividió, por tratar de ponerle un término más que se pueda acercar más a la decisión que se tomó en el gobierno, y la rama de derechos humanos quedó en una secretaría y la rama del sistema carcelario quedó en otra secretaría que se ha venido deteriorando permanentemente en cuanto a presupuesto. Mira, en el Ecuador el presupuesto actual para cárceles está alrededor de los 95 millones de dólares.
cuando un cálculo hace 2 años establecía que este presupuesto debería estar en el Ecuador alrededor de los 290 millones de dólares. Es decir, tenemos un déficit de 200 millones de dólares. Primero, ¿cómo llevar adelante una política con un déficit tan grande? En el Ecuador, por poner otro dato, los guías penitenciarios son alrededor de 1.500 guías penitenciarios. Existe un guía penitenciario aproximadamente por 27 personas privadas de libertad, cuando las recomendaciones internacionales te dicen que debe haber un guía penitenciario por cada 10 personas privadas de libertad. Se calcula que en este momento hay entre el 60 y 70% de déficit de guías penitenciarios. Y las consecuencias están ahí. Otro dato. En el Ecuador se cerraron, ya hubo se inauguró, digamos, un centro de educación para guías penitenciarios. Este centro fue abandonado y cerrado en el año 2017. Veamos las consecuencias. Número de muertes en el año 2018, 20 en las cárceles. Número de muertes en el año 2019, 30. En el año 2020, 47. Y solamente ayer tuvimos 75 muertes violentas en 4 centros carcelarios en Ecuador. Estas son las consecuencias de cómo se ha venido abandonando la política pública en cuanto al sistema carcelario, al sistema de seguridad que debería tener el Estado. Claro, pero tú ahí mencionas algo que es muy importante. Esta reorientación de la administración pública responde a algo que yo particularmente insisto se llama austericidio, es decir, reducir los costos del Estado para favorecer algo que lo haga el privado. ¿No te parece que alrededor de esto, por ejemplo, como ocurre con la empresa de correos, con los petróleos ecuatorianos, lo que se intenta también es lo que ocurre en otros países, en Estados Unidos en particular, es privatizar las cárceles para de esa manera tener supuestamente un control mucho más eficiente? Es posible, ¿no? Tal cual como se ha llevado la filosofía política en el Ecuador, donde vemos que todo se quiere privatizar, en donde todo se le quiere poner discurso de solución a la privatización, cuando ya sabemos que esto ha fracasado en otras partes del mundo y lo que necesitamos es un Estado fuerte, solidario, eficiente, eficaz, no un Estado obeso. Nadie quiere un Estado obeso, queremos un Estado fuerte para poder implantar las políticas de desarrollo, de seguridad y de derechos humanos que merece tener un Estado. No podría estar dentro de las posibilidades, ciertamente, que los centros de privación también quieran ser privatizados, pero yo aquí lo que siento es una indolencia, ciertamente una indolencia, un discurso por detrás que enfoca al desechable, al que no importa nada, al que no importa si se le quita presupuesto, no importan las condiciones en las que se encuentre. Eso es básicamente lo que yo siento durante todo el discurso del gobierno actual en el Ecuador. Claro, y Ramiro, para cerrar este primer bloque, te invitaría a reflexionar con nosotros algo que he leído desde supuestas personalidades que hablan que efectivamente sí hay que dejar que se mueran algunos presos porque son criminales incorregibles y que esta limpieza social le hacía falta al Ecuador. ¿Hasta dónde esta actitud, este comportamiento, incluso de orden filosófico, para llamarlo entre comillas, ha calado al punto en que incluso el presidente Lenín Moreno dice que esto podría haber sido hecho por los correístas y por lo tanto, bajo ese concepto, se justifica que se maten entre los criminales? Mira, es gente ignorante que no sabe lo que dice, que no sabe el valor de una vida, que no entiende las responsabilidades y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, de proteger, de garantizar los derechos humanos. Y lo que mencionó ayer el señor Moreno ciertamente muestra el desprecio por las familias y por las víctimas. En lugar de poner la cara para dar una respuesta cierta a la problemática, lo que hace es culpar al anterior presidente, indicando que seguramente se trata de un golpe dado para minimizar la marcha indígena que en este momento está ocurriendo en el Ecuador. Me parece que es una declaración de desprecio a lo que realmente ha ocurrido, a la gravedad de la situación. Claro, sí, vamos a hacer la primera pausa, Ramiro, y enseguida volvemos para hablar de este mismo tema, pero ya en una perspectiva sobre el significado que tiene los derechos humanos para un país como el Ecuador. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, y nos conectaremos con Quito. Vamos a la pausa.